¿cómo me explicas de que los camiones hayan retrocedido para ir hacia Chile? ¿Qué necesidad tenían de retroceder si estaban en el espacio chileno? ¿No era más fácil quedarse ahí, esperar a la gendarmería y que se lleven a todos? Yo, de mi espacio territorial, ¿por qué me voy a escapar más atrás? Es que estaba consciente que estaba en el otro lado y como veía que había una posibilidad de tener conflicto y perder mis mercaderías, he tenido que regresar atrás. Claro. ¿Cómo me demuestras de que esos camiones que estaban con mercadería pueda hacer justificación de que no es contrabandista el que está trasladando? Raro comportamiento de la gendarmería. ¿Luchamos contra el contrabando o somos cómplices del contrabando? La presidenta de la Aduana Nacional y el mismo vicepresidente del Estado fueron categóricos en horas pasadas. La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaña, decía, bueno, aquí está absolutamente claro que los carabineros chilenos están protegiendo el contrabando, lo están defendiendo y para ello están recurriendo a algunas acciones que están absolutamente reñidas con la legalidad, como la detención de los funcionarios bolivianos. Paradójicamente ahora las declaraciones del propio fiscal y de los propios actores ante la autoridad chilena señalan que esa era su ocupación principal, vender mercaderías en un espacio de desierto, en un paso ilícito. Y yo creo que hay cosas que no va a ser fácil de demostrar y el hecho de trasladar, el hecho de secuestrar, de privar de libertad les da pie a cualquiera de nuestros compatriotas a abrir puertas de denuncias por violación de derechos humanos. Ministro, tenemos en este momento a nuestros 9 compatriotas detenidos en el recinto penitenciario del Hospicio, allá en la región de Tarapacá, en Chile, y allá van a tener que estar como 120 días mientras dure toda esta investigación que determinará finalmente las razones de una u otra posición. ¿Cómo está asistiendo nuestro gobierno a esos 9 compatriotas? Entiendo que ya se ha contratado un abogado. Hoy hablaban en Chile, era repercusión generalizada en los medios chilenos, de que este abogado que ha contratado Bolivia es nada menos que el exgobernador de esa región hasta noviembre del año pasado. Un abogado chileno, un exmiembro del Partido Comunista de Chile, y que ha tenido evidentemente una gestión muy interesante en el lugar. ¿Cómo se está manejando el tema de la defensa de nuestros compatriotas? En cualquier proceso hay la necesidad de estar patrocinado con un abogado. Y lo que nos extraña ahora es que haya duras críticas a un profesional que, habiendo sido autoridad política, está en el ejercicio de su profesión privada, particular, profesional. Y el hecho de que pudiéramos además amplificar estas observaciones al papel de un abogado que está defendiendo, se le está criticando porque defiende a bolivianos. Esto no pasa la frontera del racismo y la discriminación. Yo creo que hay varios hechos que, reitero, va a tener una dura crítica por un mal cálculo político o por una mala información, aunque yo no creo eso de malas informaciones, porque no es casual que vaya eslabonándose día tras día, acción tras acción, simplemente con un afán desesperado de frenar esta adhesión progresiva, multiplicada, que tenemos como país con nuestra demanda marítima de retorno al mar con soberanía. Yo creo que eso ha generado un sismo en la diplomacia chilena y está haciendo de que haya estos comportamientos ya irracionales, porque no se entiende desde ningún punto de vista y cualquier entendido en derecho va a generar duras críticas a autoridades, porque no son autoridades de segundo orden. Estamos hablando del canciller y estamos hablando de la presidenta Bachelet. Bueno, alguien decía generar conflictos distractivos para evitar que el ciudadano chileno pueda advertir los errores que sistemáticamente se están cometiendo en enfrentar la demanda boliviana en los tribunales de La Haya. Pero, ¿sabe? Hay algo que me inquieta, ministro. A ver, la presidenta Bachelet apenas pasó este episodio, yo no sé si bien informada o no, pero salió con eso que usted lo ha dejado muy claro, que se querían robar los 9 camiones en territorio boliviano, son ladrones.
Y tenemos ahora una justicia chilena que, por lo que usted mismo ha advertido ahora y obviamente se ha quedado en razón ante la comunidad, una justicia chilena que un poco responde al gobierno, a las instrucciones de arriba. ¿Qué me inquieta? ¿Tendrá la capacidad la justicia chilena de actuar con las razones de ley, con las razones de justicia, como para entender en algún momento que cometieron un error, sabiendo ellos que su presidenta, doña Michelle Bachelet, podría quedar como una mentirosa? Ahí viene la complejidad, ahí viene la labor de quien asume la responsabilidad de juzgar, y creo que hay esa responsabilidad todavía va a agotarse en algunas instancias. Es posible también apelar esta determinación, y bueno, hay un jaque para las dos autoridades, porque quien acusa asume la responsabilidad de demostrar. Y creo que el mayor efecto que ya se está teniendo en los medios de comunicación es restarle una enorme credibilidad, porque si son funcionarios que tenían esta misión, ¿cómo puedes tú aparecer cumpliendo el ejercicio de tus actividades o un mandato institucional? Es de pronto, a Víctor Hugo definimos como Estado provocarse una entrevista en frontera a alguien y aparezcas acusado, además de contrabandista. Estos hechos ya son inadmisibles. Habrá que ver qué antecedentes tienen nuestros conciudadanos. Para nosotros están plenamente demostrados. Son funcionarios públicos que no son recientes, están registrados plenamente. Son militares con cargo jerárquico, con una responsabilidad específica. Y lo que no se va a poder demostrar en el otro lado son precisamente esas acusaciones principales, que al parecer nos dan también un otro mensaje. El solo hecho de hablar y de decir, radicalizar esos discursos por parte de Heraldo Muñoz, creo que es no hacer conciencia de que estamos hablando de una Bolivia distinta de hace 50 años atrás. Hoy, gracias al proceso de cambio, hemos logrado la dignificación de los bolivianos, la recuperación de nuestros recursos naturales, el potenciamiento económico, y por lo tanto que sepa Chile que no vamos a resignar nuestros derechos históricos como está en nuestra demanda marítima, así como no vamos a resignar sentar soberanía sobre nuestras aguas del Silala, así como tampoco vamos a resignar hacer respetar nuestros derechos de comercio exterior que están amparados por un paraguas mayor. Tratado que, dicho sea de paso, jamás fue cumplido por Chile. Y menos vamos a dejar de lado, y yo quiero solidarizarme con las familias que a estas alturas deben estar con grandes preocupaciones, no vamos a dejar de que puedan ser vulnerados sus derechos más elementales. Hay privativa de libertad, hay secuestro, hay incompetencia del juez que está atendiendo esta causa porque no es juez natural, y por lo tanto hay una vulneración flagrante del debido proceso. ¿Qué se hace, Víctor Hugo, cuando hay estos temas en frontera y son complejos? Generalmente se convocan los dos países y primero hacen una evaluación para ver si tratas como conflicto diplomático o ves que hay indicios reales, ciertos, para aperturarte un proceso judicial. Ya hubo un episodio anterior, en 2013, precisamente cuando se iba a presentar la demanda. Inclusive con los propios soldados que después generaron incomodidades y tuvieron que hacer modificaciones forzadas y después para liberarlos. En este caso, lo que correspondía era convocarse a ambas autoridades de Cancillería para verificar estos hechos, y te reitero, inclusive podía resolverse fácilmente como un conflicto diplomático que no ameritaba acciones judiciales. No, acá salió la presidenta, no salió el gendarme, no salió el aduanero del lado de Chile, no salió un funcionario de tercer nivel. Habla la presidenta haciendo una acusación sin haber tenido ni siquiera declaraciones, y una mala información porque inclusive se equivoca en la cantidad de camiones,
pero además nos quiere mostrar una posición angelical frente a contrabandistas que estaban con camiones varados ahí, que además reciben la solidaridad de una comunidad próxima de chilenos que gritan a gusto, así, de manera nítida, de que están ayudando a salvar al chutero, al dueño del camión, que es el chutero, no sé qué nombre mencionan ahí, y hay otras fotos que hoy acaban de salir, el lugar de donde han sido, donde se ha desarrollado el operativo de detención de nuestros conciudadanos, que es en territorio boliviano. Este hecho hace ruptura con normas internacionales y creo que a partir de esto esperemos de que haya un reencauce inmediato, porque nuestra demanda marítima solamente pide el diálogo, hacernos justicia de esa injusticia centenaria que tenemos y somos víctimas los bolivianos. Basta ya de estos hechos, hay que tener una mirada más amplia, dejar de lado esa diplomacia tradicional que estaba subordinada a intereses oligárquicos o élites de poder para ingresar a la diplomacia de los pueblos. Hay un concepto de integración plena que en este siglo nos puede permitir superar varias de estas cosas, pero no habrá integración plena si es que no cerramos estas deudas históricas que tenemos entre países. Ministro, bueno, hay algunos analistas que dejaban bastante claro, lo que Chile está haciendo es provocar a Bolivia para que éste reaccione, en algún momento hasta se equivoque, ¿no es cierto? Reaccione o responde el puñete con el puñete. Bueno, y evidentemente es lo que no se ha estado haciendo. ¿Cuáles son, de todas maneras, las medidas que va a tomar el gobierno boliviano respecto de una evidencia que ha quedado clara con esto que ha ocurrido en la frontera? El contrabando chileno que nos está absorbiendo y que, según la presidenta de la aduana, reiteró, está amparado por los mismos carabineros chilenos. ¿Se tomarán medidas a futuro? Le recuerdo que hoy, por ejemplo, el ministro de Defensa, Remy Ferreira, publicó en su cuenta de Facebook: no consumas productos chilenos porque es contrabando, made in Chile. ¿Qué haremos contra ese contrabando que nos invade desde ese país? Primero, que nosotros tenemos una vocación pacifista, que quede muy en claro que vamos a ser respetuosos del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Segundo, que esta vocación pacifista no es impeditivo para que podamos representar ante tribunales internacionales, ante foros mundiales, este abuso, este exceso ya de prepotencia desmedida que vulnera derechos, no solamente derechos básicos, elementales, sino también derechos internacionales. Habrá que llegar a hacer conciencia y racionalizar una determinación de una Corte Internacional que la han creado los estados.